Hola, ¿cómo les va? Yo soy el doctor Ricardo Jauregui, soy el médico geriatra, especialista en medicina de los adultos mayores y soy el director médico de WeCare, residencia premium, ¿sí? Precisamente para estas personas. Eh, un poco, digamos, la pregunta que habitualmente me hacen es ¿por qué hoy en día, no solo en los ambientes académicos y de formación, sino es noticia cotidiana, sobre todo en los tiempos que están corriendo, se habla tanto de las personas mayores, que son muchos, que digamos, están como ocupando cada vez más espacio en nuestras comunidades, en nuestro diario vivir, no solo por la preocupación que tiene cada familia, sino por una realidad. Y voy a tratar de empezar a explicarlo, digamos, con un concepto que ya hace algunos 10 o 15 años los que estamos en la materia venimos desarrollando, que se llama la revolución de la longevidad, y tiene que ver precisamente con, digamos, todo lo que fue ocurriendo desde 1950, en el siglo pasado en adelante, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo, o sea, poblacional o demográficamente hablando, empezaron a ocurrir algunos cambios en general en el mundo más desarrollado, como siempre, digamos, en Europa, en Estados Unidos, ¿sí? Y un poquito más tarde en países ricos del Asia, como puede ser Corea del Sur o Japón. Básicamente, digamos, lo primero que empezó a ocurrir es que la humanidad se dejó de matar en masa, ¿sí? O sea, se calculan más de 20 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de ellos jóvenes, y digamos, después de eso, en lo que se conoció en el mundo como la Guerra Fría, comenzó a ocurrir, sobre todo en Europa, un fenómeno que algunos lo llamaron el baby boom, ¿sí? Pero digamos, empezó a aumentar la tasa de natalidad, digamos, progresivamente. Eh, Como les decía al principio, las personas se dejaron, digamos, de matar en grandes cantidades. Empezó a ocurrir paralelamente a esto un desarrollo que ya venía del principio del siglo pasado de lo que nosotros llamamos el sanitarismo, o sea, las redes de cloacas y de agua potable en las grandes ciudades del mundo. Empezó a haber más acceso a los alimentos por la industrialización de los mismos. Yo siempre pongo un ejemplo muy común, que hoy a cualquiera bajamos de nuestra casa y tenemos un supermercado a una cuadra, 2 cuadras de donde vivimos. Bueno, eso hace 100 años atrás, ¿sí? O 70 años atrás no era así. Había grandes cantidades de poblaciones donde realmente, digamos, acceder a variedad y a calidad de alimentos, más allá de la condición económica, no era tan sencillo, tan fácil. Esto empezó a cambiar también, de la mano de lo mismo empezó a aparecer el desarrollo de la medicina, fundamentalmente la medicina preventiva, el desarrollo de vacunas frente a montones de enfermedades comunes que diezmaban las poblaciones, ¿sí? Que son todas las vacunas que hoy nos dan de chicos y que conocemos. Esto, digamos, con el progreso de la ciencia médica, el desarrollo de medicamentos, etcétera, fue haciendo que las personas no se murieran como antes, siguieran su curso de vida hacia adelante, y, digamos, aproximadamente en fin de la década del 60, principios del 70, empezó a darse un fenómeno inverso, que fue que empezó a caer la tasa de natalidad en estas mismas poblaciones, o sea, caía la tasa de mortalidad y caía la tasa de natalidad, empezaron a nacer menos chicos. La gran mayoría no se moría porque tenía acceso a la salud. La salud en la gran mayoría de los países centrales está socializada, es de acceso, digamos, casi siempre libre y gratuito para toda la población de países como Inglaterra, como Francia, como España, ¿sí? O como Alemania, o los países escandinavos en los tiempos que corren. Esto digamos, fue paralelo al desarrollo, por ejemplo, de la salida de la mujer al mercado comercial, la salida de la mujer de la casa a estudiar, a volverse profesional, lo cual también fue llevando a que esas grandes familias de nuestros abuelos o bisabuelos con 11 hijos, con 7 hijos, cada vez eran más raras, más, digamos, relegadas a lo que sería, por ejemplo, la campiña o el área rural, pero en las grandes ciudades, digamos, apareció la píldora anticonceptiva, ¿sí? Recuerden el Mayo francés, bueno, toda esa generación que realmente causó una revolución desde el punto de vista de lo que generó lo que sería el mundo moderno, el mundo actual que tenemos hoy, el desarrollo, digamos, de la internet, etcétera, etcétera, hizo que ya las familias sean mucho más chicas, tuvieran menos hijos, como les decía antes, la mujer saliera al mercado laboral y a competir,
y que ya la familia clásica de la década del 50, del 60, digamos, de la mujer en la casa, el hombre trabajando y aportando, empezó a cambiar como modelo. Todo esto llevó a que las pirámides poblacionales, que normalmente, y por eso se llaman pirámides, tienen una gran base de gente joven, con mucha tasa de natalidad. Hoy, por ejemplo, esto se ve en países de ciertas regiones de África o de Latinoamérica o del sudeste asiático, pero en general en el mundo esa gran base de chicos se empezó a achicar, por lo que les comentaba antes, y la gente empezó a no morirse, digamos, entre los 50 y los 65 años, que era la edad promedio de expectativa de vida que había precisamente en 1950-1951, que solamente para tener una referencia aparece en el mundo la penicilina, o sea, por primera vez aparece un antibiótico que empieza a salvar a la gente que se muere de neumonía. Tan simple y sencillo como eso, ¿sí? Entonces, todos estos cambios van, digamos, generando una acumulación, digamos así, de personas que siguen viviendo a medida que van avanzando la edad. Y fines de la década del 70, 1978, para ser más exacto, hay una conferencia en una ciudad ucraniana que se llama Alma-Ata, de la Organización Mundial de la Salud, que, digamos, atendiendo a este cambio demográfico y a que cada vez la expectativa de vida en estos países era más alta, ¿sí? En ese momento, en los países centrales de Europa o los países desarrollados de los fines de los 70, el promedio de la expectativa de vida era de 75 años. Y en los países en vías de desarrollo, como podrían ser los nuestros, era de 70 años, ¿sí? Entonces en esa conferencia toman este tema por primera vez y deciden que, digamos, a partir de una edad, ¿sí?, que por convención se estableció 10 años por debajo de la expectativa de vida de estos países, o sea, 65 años para los países desarrollados o ricos y 60 años para los países en vía de desarrollo o más empobrecidos, se denominó o se empezó a denominar en el mundo la famosa tercera edad. Y, digamos, esto que fue una decisión subjetiva, que fue una decisión política, que fue una decisión de decir, bueno, las personas que trabajaron y aportaron al sistema, digamos, previsional de sus países, tienen 10 años, ¿sí?, a partir de que se retiran, digamos, bajo una cobertura social o sociosanitaria, para que disfruten, entre comillas, su retiro y puedan, digamos, establecer esta nueva etapa de la vida que había surgido y que antes no existía. En la época post-Bismarck, en general, las personas, digamos, dejaban de trabajar cuando no podían trabajar más por razones de salud y se morían muy rápidamente después de eso. Y así como el desarrollo, digamos, de las ciencias sociales y de las políticas digamos, de apoyo a la niñez, a la adolescencia y a la educación hizo que apareciera una etapa de la vida que hasta ese momento no se reconocía, que es lo que se denomina hoy adolescencia, ¿sí?, porque los chicos rápidamente se iban a trabajar y no cursaban esta etapa de la vida, digamos, como hoy que estamos en el colegio hasta los 17 años. Empezó a aparecer esta nueva etapa de la vida con cada vez más personas en la gran mayoría de los países del mundo, ¿sí?, con muchos años por encima de esta edad de retiro que se adoptó, digamos, por convención, como les comentaba antes. Esto un poco para entender por qué se empezó a hablar de tercera edad. Bueno, resulta que en pocos años las personas demográficamente que más aumentaban en la gran mayoría de los países del mundo eran los más mayores, o sea, los que tenían más de 70, 75 años, y, digamos, ya hace más de 2 décadas hay países en el mundo que tienen expectativa de vida casi de 90 años, promedio, de sus poblaciones generales, y por lo tanto empezamos a tener generaciones de personas que vivían 30 años más promedio desde su edad de retiro. 30 años es mucho tiempo, ¿sí? Algunos empezaron a hablar de una cuarta edad, de los viejos envejecidos, todas denominaciones que realmente no tienen ningún asidero de ningún tipo y mucho menos biológico, pero la realidad es que la población que más crece en el mundo, desde el punto de vista de cantidades, es la de mayor de 80 años hoy en día, ¿sí? Y si nosotros hacemos una pequeña proyección al 2050, que en términos demográficos es mañana, se calcula que va a haber aproximadamente entre 600 y 800 millones de personas mayores de 65 años en el mundo, de los cuales el 10% va a tener más de 100 años, ¿sí? O sea, van a vivir un siglo entero. En este contexto de
digamos, de cada vez mayor cantidad de personas mayores, se dieron una serie de fenómenos que se desconocían porque precisamente antes no estaban, porque no llegaban o no se reconocían. ¿Sí? El primero es, digamos, durante mucho tiempo fue asignada digamos, esta etapa de la vida como la edad del retiro, la edad de la pasividad, ¿sí? La edad del dejar de trabajar, la edad de la pérdida del rol que tuvimos durante toda la vida, y de alguna manera la edad del abuelazgo para aquellos que tenían nietos, para los que no, y un poco, digamos, una composición desde el punto de vista social, como una especie de profecía autocumplida, que llegar a viejo era sinónimo precisamente de retiro, de dar un paso al costado, de ser pasivo y de no ni siquiera tener sido en cuenta, ni que hablar de las políticas públicas, pero incluso en la vida diaria dentro de las decisiones familiares. Salvo algunas culturas muy particulares, como puede ser la cultura japonesa, que ya ha cambiado mucho, pero bueno, la asiática en general, donde a ciertos viejos, no a todos, los consideraban como la persona de consulta, el viejo sabio, se le decían. En general, en la gran mayoría del mundo, el concepto era, bueno, ese es el momento en el cual doy un paso al costado. Esto fue llevando a que empiece a ocurrir un fenómeno que se llama en español edadismo, viejismo, ¿sí? Que es una mala traducción de un vocablo en inglés, para empezar a hablar de la discriminación por edad. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque al principio, así como se los signaba socialmente o comunitariamente como el grupo que estaba, digamos, retirado, también se lo signaba como el grupo que estaba enfermo, ¿no? Y la vejez, como concepto, se consideraba casi sinónimo de enfermedad, de achaque, de momento en el cual la vida nos trae montones de problemas, lo cual era cierto o es cierto en muchas situaciones, ¿sí? Y se empezó a ver, digamos, como grandes cantidades también de estas personas mayores sufriendo discapacidades físicas y aumentando sus necesidades de cuidado de tercero, que en general era la propia familia, en general era quien estaba más cerca, en general era una mujer, eso se mantiene hasta el día de hoy, la esposa, porque se venía de la familia tradicional que envejecía, donde habitualmente, no en todos los casos, pero habitualmente había diferencia de edad entre el varón y la mujer, y naturalmente pasaba a ocupar, sin elegir, esa persona que también estaba envejecida, aunque tenga unos años menos, un rol como de cuidador de ese hombre viejo mayor enfermo que, bueno, generaba, digamos, desde esta necesidad de cuidado intrafamiliar hasta el aumento del costo sociosanitario de los estados que tenían que cubrir sus enfermedades. Todo este contexto hizo que, bueno, la vejez era una mala palabra, que nadie quisiera llegar a viejo, que compremos falsas expectativas cubriéndonos, ¿sí? Con cirugías estéticas o similares para tratar de, bueno, no tener la imagen de un viejo. Obviamente todo esto, o en forma paralela, se fue desarrollando la ciencia o la gerociencia, la ciencia, digamos, que estudia el envejecimiento, que se llama gerontología, donde algunas personas empezaron a preguntar, digamos, si había que poner una mirada distinta, si había que entender que no eran iguales a como somos cuando somos más jóvenes, tanto desde el punto de vista médico, de la salud, social, etc. Y así empezó un poco el desarrollo de lo que hoy nosotros llamamos gerontología o geriatría como especialidad médica. La verdad que la primera vez que alguien en el mundo dice, así como hay chicos chiquititos, recién nacidos, que necesitan una mirada distinta porque tienen necesidades diferentes o cualidades diferentes, y así nació la pediatría, que dicho sea de paso le llevó 100 años a la Escuela Americana de Médicos a aceptar de que había que especializarse en ese grupo de chicos que eran distintos. Un pediatra, ¿sí? En Estados Unidos, en Nueva York, en 1949, dice, así como existe esto, en el otro extremo de la vida también hay características diferenciales que hay que atender y que hay que estudiar. Y se publica el primer libro de la historia de la medicina, ¿sí? Que se llamaba La tercera edad y sus enfermedades. Mi idea no es darle un foco médico, ¿sí? Indefectiblemente tenemos que caer en explicar algunas cosas.
la mejor forma de entender el envejecimiento no es que uno sopla la velita un día y ese día se recibe de viejo, porque como expliqué al principio, es una subjetividad y fue una decisión política. El envejecimiento es un proceso fisiológico que nos ocurre a todos los seres vivos, más allá del ser humano, ¿sí? Todos aquellos que tienen estructura genética, el famoso ADN, que es una palabra bastante conocida, que es, digamos, la estructura madre de nuestros genes, ¿sí? Que se transmite de generación en generación en cada una de las especies. Bueno, todos los que tenemos ese ADN, no importa qué tipo de bicho seamos, ¿sí? Vamos a envejecer. Hoy está claro que las divisiones de las células del cuerpo son las que van generando cambios en ese ADN que traemos de nuestros padres y va produciendo a lo largo del tiempo, durante décadas y a partir promedio de cuando termina el desarrollo, o sea, de los 25 o 30 años, cambios pequeños, imperceptibles, modificables hasta cierto punto a lo largo de la vida, dependiendo cómo elegimos cuidarnos, vivir o cómo nos va en la vida. Y de esa manera vamos a ir llegando, si no nos pasa nada en el medio, a edades muy altas de la vida, con todas estas marcas, ¿sí? Que generó no solo la biología, como les explicaba antes, cada vez que nuestras células se dividen y van perdiendo la capacidad de mantenerse jóvenes, vamos a ponerlo por ahora en esos términos, sino además no va a ser igual una persona de 80 años que fumó, que es sedentario, que no hace ejercicio, que tiene sobrepeso, ¿sí? O que tuvo la mala suerte de tener enfermedades en algún momento de su vida, cuando llegue a esa edad, que aquel que sigue siendo activo, quizás trabajando, que hace deporte, que no fuma, que se cuida, que come bien, etcétera, etcétera. Por supuesto que estas son reglas generales, pero hoy en día el consenso, ¿sí? Es que el envejecimiento como proceso tiene una base genética, tiene una base medioambiental, y ahí, por ejemplo, no es lo mismo envejecer en contexto de pobreza o envejecer en contexto de educación y abundancia, ¿sí? Esto implica cambios, implica desafíos, implica estreses, si me permiten el término, a lo largo de la vida que nos van a llevar a responder, ¿sí? O a gastar, entre comillas, las reservas que tenemos. Y el tercer punto, digamos, es los hábitos de vida de cada uno, como les explicaba antes. O sea, no es la misma persona a los 80 años, el que toda la vida se movió, estuvo activo, comió sano, etcétera, que aquel que no lo hizo o que tuvo quizá la mala suerte de tener un accidente o algo en el camino. Entonces, esto genera una peculiaridad, digamos. Primero vimos que son muchos y cada vez más. Segundo, que son distintos, ¿sí? Es una etapa de la vida en la cual hay que entender cuáles son los cambios que ocurren para poder entender incluso cómo ocurre la enfermedad en ellos, que muchas veces ocurre de manera distinta o diferente. Y hay que entender que lo que hagamos en nuestra vida es como una especie de cuenta bancaria. O sea, si nosotros ahorramos en el sentido de capital de salud, si nosotros abonamos a ese capital de salud a lo largo de la vida, se describen capitales psicológicos, emocionales, etcétera, etcétera, vamos a tener más en la cuenta para gastar cuando necesitemos de ese capital, porque la vida nos está desafiando. Entonces, hoy en día el envejecimiento se considera un proceso, se tiene un enfoque que se llama de curso de la vida, para entender, ¿sí? Por qué uno llega de una forma a la otra, como les contaba. No hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo. Y en general, digamos, lo que fue ocurriendo, a medida que hay cada vez más adultos mayores, cada vez más personas mayores, que eso que les contaba yo al principio de que había una gran carga de enfermedad y de discapacidad, o era lo que se veía al menos en el mundo, hoy en día está repartido en tres grupos bastante claros, y en casi todos los países desarrollados o en vía de desarrollo del mundo, de personas mayores. O sea, sigue estando un 30 o un 35% de estos, llamémosle, enfermos o personas que perdieron su autonomía por algún problema de salud, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que es algo bastante conocido. Hay otro extremo, otro tercio de personas que están muy bien y nos cansamos de leer noticias de mayores de 80 años que escalan una montaña, que corren una maratón, que siguen haciendo deportes o que siguen siendo brillantes conductores o líderes de sus comunidades en diferentes áreas.
solamente sacan el promedio de edad de la gran mayoría de los dirigentes del mundo y van a entender que la edad no es un impedimento, ¿sí?, para ser presidente de un país, para ser presidente de una compañía, para seguir manejando una familia o para elegir vivir de otra manera. Y en el medio hay otro tercio, que es quizás el grupo donde más se focaliza hoy en día, por lo menos la investigación académica, que es el grupo de personas que todavía son autónomos, que todavía están relativamente, digamos, en sensación de bienestar, aunque puedan tener enfermedades crónicas como la diabetes, ¿sí?, o como la hipertensión, por ejemplo. O sea, tienen enfermedades que no son las enfermedades que había en el siglo pasado que nos mataban en 7 días, son enfermedades que duran décadas, se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, pero siguen autónomos, ¿sí?, siguen independientes como personas, pero con una probabilidad de lo que nosotros denominamos fragilidad, que no es más que una condición de mayor vulnerabilidad frente a una situación en la cual tenemos que defendernos. Hoy puede ser el coronavirus, ayer podría haber sido la gripe, ¿sí?, por nombrar enfermedades comunes, que el impacto que suelen generar en estas personas que están, digamos, gastando su última parte de ese capital de salud que les comentaba antes, una enfermedad banal que en cualquier adulto solamente con un poco de sopa, un poco de un antifebril y reposo y no ir a trabajar un par de días nos curamos. Bueno, quizás en una persona mayor en este estado, con esta carga de enfermedad, aunque siga siendo autónomo, quizás lo desbarranque, ¿sí?, y quizás lo lleve a una situación de salud complicada. Entonces, teniendo este panorama, ¿sí?, aparece otra situación social, que este gran número, así como tiene necesidades distintas de todo tipo, provisionales, sociales, sanitarias, psicológicas, etc., también empieza a generar o sigue generando productividad hacia quienes lo rodean, hacia sus propias comunidades. Y esto se ve cada vez más. Entonces empiezan a generar un grupo de personas, entre comillas, retirados, que sigue siendo o sigue generando, digamos, un mercado, una economía, un movimiento de dinero o de toma de decisiones. Yo siempre digo lo mismo, la Argentina tiene 6 millones de mayores de 60 años que si se ponen todos de acuerdo van a elegir al presidente toda la vida, ¿no? O sea, empiezan a ser un grupo no solo de interés, sino empiezan a ser un grupo de decisión. Empiezan a decir acá estamos, empieza a haber en todo el mundo movimiento de derechos humanos, ¿sí?, precisamente por esto que les comentaba al principio del viejismo o de esta cosa social de que cuando uno es viejo ya no sirve para nada. Se empiezan a defender sus derechos, hay mucha legislación al respecto y nuestro país es pionero en este tema. Se empieza a hablar y a defender cada vez más la posición de que siguen siendo personas capaces, como lo fueron siempre, pero bueno, ahora se dice, se pone sobre la mesa de tomar sus propias decisiones y de decidir qué quieren o, digamos, que se hagan con ellos, con sus cuerpos o lo que fuera, cuando, entre comillas, pierdan, si es que la pierden, esa capacidad o esa autonomía que tienen. Entonces es un mundo nuevo, es un mundo lleno de personas, vamos, no quiero caer en lugares comunes, pero se habla de la economía plateada. Bueno, son lugares comunes, ¿cierto? Las canas son comunes en las personas mayores, no todos son canosos, algunos no llegamos a tener esa posibilidad, ¿sí? Pero es como que, bueno, como para empezar a analizar, como para empezar a entender este fenómeno de la revolución de la longevidad en la historia de la humanidad, también empieza a haber, digamos, una situación comercial o de mercado. En ese contexto se empiezan a desarrollar primero servicios sociosanitarios, ¿sí?, por esta cuestión de las enfermedades que les comentaba yo antes, y después se empiezan a generar todo tipo de negocios que, digamos, se empiezan a interpretar con un concepto que se llama amigabilidad, o que sean age-friendly, se dice en inglés, o sea, que sean amigables con la edad, con las personas mayores. Se empieza a pensar el diseño de los objetos de nuestro diario vivir, cómo deben ser, porque son consumidores. Se los empieza a visibilizar, se los empieza a incluir naturalmente en la sociedad, y ya nadie no, porque todavía sigue ocurriendo, pero a muchos ya no se nos ocurre, no se nos, digamos,
pensar que estas personas dejan de serlo, ¿sí? Dejan de ser personas, dejan de ser sujetos, digamos, en condiciones de ejercer sus libertades, su autonomía, como decía previamente. Entonces, toda esta realidad nos ha llevado a un punto en la historia, ¿sí? De estos 70 años que llevamos después de la Segunda Guerra Mundial, a que este fenómeno ocurre en estos 70, si quieren, últimos 100 años de la humanidad, en la cual se triplicó la edad o la expectativa de vida, mejor dicho, de las personas, cosa que no ocurría desde 4.500 años del nacimiento de Jesucristo. Entonces, a la humanidad le llevó prácticamente 7.000 años duplicar la expectativa de vida y 70 años a triplicarla y seguimos andando. Entonces, imagínense lo que esto significa para una sociedad en donde un viejo quizás sano era una especie de trofeo. Ustedes vieron que se festejan los 100 años, le ponemos medallas en algunos lugares del mundo, etcétera, etcétera, como un fenómeno cada vez más común, cada vez más frecuente, ¿sí? Porque la presión precisamente de cantidades de personas de 80, de 90, cada vez es mayor y, digamos, el ser humano tiene esta posibilidad. Se dice que los que nacieron en el siglo XXI tienen 3 o 4 veces más posibilidades de cumplir 100 años que aquellos que nacimos después de 1950, el siglo pasado. En este contexto, como les decía, se generan los nuevos servicios, en este contexto surgen nuevas necesidades, en este contexto, dependiendo de la cultura de cada lugar, nacen, digamos, grupos, nacen instituciones, nacen servicios, ¿sí? Que se empiezan a orientar a esta nueva, y disculpen la repetición, necesidades nuevamente. En este contexto es que surge, digamos, un poco llevado de la mano del concepto de retiro, que yo le comentaba al principio, el asilo de ancianos, muy allá y muy cercano a 1950 y quizás antes, un poco asimilable a la enfermedad mental, ¿no es cierto?, de fines del siglo XIX, concepto totalmente antiguo, totalmente pasado de moda. Ya nadie hoy serio en el mundo de la gerontología habla o, digamos, se anima a hablar de un concepto asilar para, digamos, entre comillas, recluir una persona mayor que tiene ciertas enfermedades o características que requieren de una atención especial. Empieza a desarrollarse instituciones modernas, instituciones que empiezan a pensar en estas personas, en cómo son, en qué quieren, qué necesidades tienen, en que quizás en esta etapa de la vida, bueno, les tocó estar enfermos, pero por todo lo que hicieron y nos legaron, ¿sí? En definitiva nosotros somos un poco el puente de aquellos que en este momento están en esa edad y seremos los que estaremos y le pasaremos, digamos, la posta a los que vienen atrás nuestro. Y es así como de alguna manera surge, ¿sí? Digamos, lamentablemente o socialmente en nuestro país se los llaman geriátricos, ¿sí? El nombre correcto en todo el mundo es residencia de larga estancia o de larga estadía, o simplemente residencias, casas hogares, lugares donde una persona mayor pueda vivir entre pares, pueda vivir socializado, que muchas veces se quedan solos en sus departamentos, sobre todo en las grandes ciudades. Otro fenómeno que ocurre en forma paralela al envejecimiento es la migración hacia las grandes urbes, y las personas mayores en general se quedan viviendo en sus casas originales cuando sus hijos muchas veces están saliendo de las urbes a vivir en los alrededores. Bueno, empiezan a surgir diferentes modelos que les vuelven a ofrecer posibilidad de socialización, posibilidad de cuidados tercerizados, no por un familiar, porque muchas veces el familiar no está o no puede, ¿sí? O está también enfermo porque es tan viejo como el que hoy necesita. Y así, digamos, se va desarrollando el concepto moderno de lo que es hoy una residencia para adultos mayores. Entonces, un poco para terminar esto, les cuento un poquito cuál es la idea de WeCare, de este proyecto en el cual algunos nos sumamos con gran entusiasmo. Yo tengo 30 años, digamos, trabajando en el mundo de la gerontología, y realmente llegar a un desafío en el cual podamos poner en práctica todo lo que aprendimos, todo lo que queremos brindar,
¿sí? Que es calidad, que es respeto, que es de alguna manera, digamos, generar un lugar digno, un lugar donde no solo esté bien esta persona mayor que le toca venir porque tiene alguna necesidad o porque decide estar en comunidad, sino que además puedan venir sus relativos, sus familiares, si los tiene sus nietos, y se sientan como si lo estuvieran visitando en su propia casa. Los pilares, digamos, en los cuales basamos nuestra filosofía de trabajo o están basados fundamentalmente en un concepto que yo llamo de humanización de la atención de las personas, que va un poco más allá de la medicina tradicional, ¿sí? No, vuelvo a repetir, son casas hogares, no son lugares, no son sanatorios, no son hospitales, pero que de alguna manera se profesionalizan con una mirada que se llama centrada en la persona o las preferencias de las personas, tratando de entender qué les gusta, qué quieren, cómo quieren vivir estos años que les quedan por delante. Ese es nuestro objetivo primordial, ese es el tipo de gente que queremos que trabaje con nosotros para poder ofrecer este tipo de atención, si me permiten el término, y por supuesto, digamos, la mirada de cuidado tradicional que tiene que ver con hacer digamos, una toma de decisiones racional a la hora de, digamos, decidir qué hacer o qué no hacer con personas que quizás estén muy enfermas. A esto le sumamos calidad de infraestructura, ¿sí? Pensamos que un lugar agradable es un premio, es algo que nos tiene que hacer bien todos los días, que nos dé un propósito cada vez que nos levantamos, ¿sí? Centramos nuestra mirada en uno de los placeres que quizás último se pierde en la vida, que es el placer de la buena comida, ¿sí? Que no solo va a tener las características saludables que tiene que tener, digamos, vigilada por profesionales que entienden del tema, sino que además queremos que sea agradable, queremos que sea rica, ¿sí? Queremos que llame, no solo por el sabor, sino por lo que miramos, por la presentación, por, digamos, la agradabilidad, discúlpenme el término, que debe significar para cualquiera de nosotros, o significa para cualquiera de nosotros a lo largo de la vida, sentarnos en una buena mesa y disfrutar. A esto le agregamos y tratamos, digamos, de innovar en tecnología. Hoy en día el desarrollo, digamos, de la inteligencia artificial nos permite generar, y es una realidad hoy con este tema de la pandemia que estamos viviendo, métodos de comunicación, de estimulación, digamos, de vivencias que quizás una persona en su vida no tuvo la oportunidad de tener, muy digamos, estimulantes, muy vívidas. Uno puede hacer o trabajar, digamos, con estructuras que se llaman inmersivas, o sea, hacer que una persona se sienta adentro de un determinado lugar que quiso conocer toda su vida, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la filosofía de trabajo nuestra es tratar de que esas personas que han, digamos, hecho y nos han legado todo lo que han hecho a lo largo de su vida, tenga un lugar que realmente sea para ellos un verdadero premio. Y que les agradezco mucho, espero haber sido claro. La verdad que hoy en día la edad no es un impedimento para nada por sí misma. Lo que condiciona es la condición, si me permites nuevamente el término, en la cual está nuestro cuerpo o nuestra mente, no los años que tenemos. Muchas gracias.